Bueno, mi nombre es Gonzalo Gajardo, y me toca a mí en esta ocasión referirme a la cuestión del malestar. El malestar como componente, como manifestación de un campo más, algo más complejo, ¿no es cierto?, que es el de la subjetividad. El malestar es una manifestación de la subjetividad. La subjetividad forma parte del problema o de la problemática social y política, en las sociedades o en las formaciones sociales. Y es habitualmente un campo no tratado o malamente tratado o superficialmente tratado. Pero la subjetividad en Chile, el estudio de la subjetividad, la investigación acerca de la subjetividad, no ha tenido un escaso desarrollo, ha tenido mucho desarrollo en el mundo de las ciencias sociales. No obstante, ocurre que ese desarrollo, ese producto o esa reflexión no es recogida o no ha sido más bien recogida en los últimos tiempos por parte de quienes toman decisiones o de quienes construyen institucionalmente los procesos políticos, principalmente políticos. Así es que me quiero referir al malestar, dado que se han presentado en los últimos días escenas que nos conmocionan y que dicen relación y guardan directa relación con este objeto, con este fenómeno, el malestar. Y me quiero referir al malestar desde un antecedente muy concreto. Y ese antecedente es la presencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la labor que ellos han venido desarrollando desde inicios de la década del 90 en Chile, a través de la generación del Índice de Desarrollo Humano, a través de distintos informes de desarrollo humano desde más o menos 1992 a la fecha. Y en estos informes de desarrollo humano y en estos indicadores, en la construcción de este índice de desarrollo humano, aparece persistentemente la problemática del malestar. Un malestar no es una situación que irrumpa de la noche a la mañana. El malestar es un hecho que se viene expresando en distintas facetas, con distintos ritmos, intensidades, momentos, como bien digo, desde la década del 90 a la fecha. Para continuar, quiero decir que hoy día, y para enlazar, digamos, la situación, me quiero referir a la contingencia. Eh, y quiero retratarla en cierta medida a partir de dos ideas que siento y creo han estado presentes en la reflexión acerca de los hechos que han ocurrido en el último mes, desde mediados de octubre hasta hoy. De pronto nos enfrentamos a una violencia inusitada. De pronto nos enfrentamos al colapso de la vida cotidiana de las personas, primero en Santiago y después en regiones. Y a esa situación eh, no le damos categoría, no la logramos visualizar, no la logramos nombrar. Y si la nombramos muy superficialmente, la nombramos de un modo esquivo. Entonces, una primera imagen que surge a partir de estos hechos es la idea de el estallido. Y hablamos del estallido social para referirnos a un fenómeno que tiene muchas complejidades, no solo el de la violencia manifiesta en el espacio público y en la destrucción de infraestructura y bienes públicos.
el estallido social viene a connotar quizás eh, el estupor, el asombro y la sorpresa de los líderes, de los tomadores de decisión, de la élite dirigente, de las instituciones sociales y políticas, y viene también de alguna manera a nombrar un fenómeno que no podemos en buenas cuentas describir de buenas a primeras. Nos cuesta asomarnos a este hecho. No obstante, hay antecedentes que indican que desde hace mucho tiempo ya se estaba advirtiendo de tensiones tal que podían conducir a esta situación de catástrofe que tenemos hoy día a la vista, de colapso social. En la medida en que va transcurriendo el tiempo, nos vamos encontrando con otro concepto que va de alguna manera haciendo la posta con el sentido del estallido. Este sentido sin forma de un estallido, ¿ah? Como una barra brava que atravesara por los campos, digamos, por los pastos de un campo de fútbol, ¿ah? Sin ningún sentido. Pero en este deseo de poder de alguna manera explicarnos lo que pasa y de nombrarlo, aparece otro concepto que es el de crisis social. Y todo el mundo empieza a hablar de la crisis social. Políticos, dirigentes, líderes de opinión pública, rostros, gente de la farándula, gente de la calle, en fin, etc. En las comunicaciones, la opinión pública, las redes sociales, los medios formales se empiezan a poblar y a colmar de esta idea de crisis social. Primero estallido y después crisis social. Pero esta crisis social también tiene dificultades para nombrar el problema. Es un concepto que no logra penetrar la superficie. ¿Ah? Entendemos de que son razones de naturaleza económica, políticas y sociales las que hacen esta crisis. Problemas en los ingresos de los chilenos, problemas en las relaciones de sociabilidad de los chilenos, problemas en la vida cotidiana de los chilenos, problemas en la relación con el poder que tienen los chilenos, en fin, un sinnúmero de situaciones que nos dan la idea de que hemos entrado en una especie de colapso sistémico. Esa es la crisis social. Pero esta crisis social vuelve a representársenos y se nos vuelve a manifestar como sin explicación, como que si de pronto hubiese irrumpido como tal. Y van quedando de soslayo y van quedando al margen los hechos históricos que explican esta situación, los elementos estructurales de la sociedad que explican esta situación. Y ahí me quiero detener también un poco en un antecedente que es que, y ya yendo a otro campo, que es el campo del análisis social y del análisis científico-social. El análisis científico-social en esta coyuntura, siento yo, ha sido más bien débil, ha sido poco asertivo desde el punto de vista de la historia, de la sociología, de la filosofía política y de otros campos afines. Tampoco hemos tenido respuestas que expliquen secuencialmente o dinámicamente cómo hemos llegado a este momento. Por una parte, hay un exceso de coyunturalidad, ¿ah? De observar esto desde el hecho mismo, de enfrentarnos al fenómeno por el fenómeno. Y por otra parte, hay explicaciones que son extremadamente latas y que de alguna forma exceden el campo, digamos, de la contingencia, como estas perspectivas de larga duración que los cientistas sociales nos están ofreciendo. Yo recuerdo haber leído hace un par de días atrás y haber visto también en conferencias al historiador Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, muy recurrido por estos días, un hombre extremadamente documentado y acabado en su análisis,
hablar de que esto en realidad responde a ecos que tienen una lejanía tal que incluso le permiten a él decir que nos enfrentamos a una suerte de revolución mestiza o revolución del mestizaje, que es un hecho real, digamos. Es una coordenada interesante de tener a la vista y por cierto que es un eco significativo que explica en la larga duración el fenómeno que estamos viviendo hoy día, pero naturalmente se aleja de la necesidad de ponerle foco al problema que tenemos a la vista. Y por otro lado, aparecen lecturas tales como la de Carlos Peña, que es abogado, filósofo, rector de la Universidad Diego Portales, que a esta situación él le denomina pulsiones de juventud, obviando toda naturaleza histórico-social que pueda explicar y que pueda enfocar la crisis y el estallido que tenemos a la vista, desde una especie de antropologismo duro, intentando vadear las explicaciones, vadear una reflexión con más densidad histórica. Por otro lado, se nos aparece un Agustín Esquella, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, ex rector de la Universidad de Valparaíso, abogado y filósofo también, que se pregunta, dice, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo nos pudo pasar esto? Sin tampoco deteniéndose más bien en una reflexión de naturaleza ética, de naturaleza moral, por supuesto, y de naturaleza de responsabilidades y relativas a las relaciones sociales entre los grupos sociales y su expresión política, pero también dejando al margen el proceso. Ninguna de las perspectivas de alguna manera ha querido enfrentarse al proceso. Y por otro lado tenemos también a las instituciones éticas o no diciendo nada, o diciendo muy poco, o diciendo algo o diciendo cosas insustanciosas, o hablando sin sustancia. La Conferencia Episcopal de Chile, hasta la fecha, no ha tenido una sola reflexión respecto de los hechos. Han habido hombres de religión que han salido al espacio público, se han puesto a disposición del espacio público, pero a título personal. No obstante, la Iglesia, para decirlo con sus letras, digamos, no ha hecho manifiesta ninguna opinión formal. Y para hablar en perspectiva nuestra, la masonería ha tenido una reflexión, pero es una reflexión sustentada en conceptos que hoy día quizás estén desfondados. Cuando se nos invita a mirar, a observar y a intervenir en estos acontecimientos en perspectiva masónica, en una clave que es el de la fraternidad republicana o el de la ética masónica a problemas que son de naturaleza social, moral y política, anclados o clivados en una mirada republicana del siglo XIX, una mirada clásica, por decirlo de alguna forma, cuesta en realidad hacer el link con los hechos. Pues bien, habida consideración de lo que acabo de mencionar, creo faltan antecedentes para ilustrar el debate, faltan antecedentes para documentar la intervención, faltan antecedentes para sostener una reflexión que efectivamente sea conducente a la participación y a la resolución del conflicto en toda su dimensión y con el conjunto de complejidades que éste tiene. Y creo ahí corresponde hablar de este hecho, de esta crisis, como una crisis propia, como decía en un principio, del sentido de malestar que viene arrastrando la sociedad chilena desde el fin de la dictadura, el inicio del proceso transicional democrático hasta nuestros días, en
perspectiva subjetiva y colocar de relieve el rol importante, sustantivo y fundamental que tiene la subjetividad en la mirada de los fenómenos políticos, sociales y la formulación de respuestas políticas a problemas complejos como este en el marco, o en el marco de la sociedad política. Pues bien, me apoyo como digo, en los antecedentes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y su trabajo, amplio trabajo, relativo al observar el desarrollo humano en Chile. Y ahí quiero hacer mención a la historia de lo que significa la presencia del PNUD en Chile. El PNUD es un programa de Naciones Unidas que aterriza en la década del 90, que tiene como promotor principal a un gran personaje, un hombre importante para la reflexión de lo que significa el proceso de transición democrática desde la dictadura a la fecha. Me refiero a Norbert Lechner. Norbert Lechner es un abogado alemán, llegado a Chile en la década del 60. Él viene como estudiante a la Universidad Católica de Chile, viene a trabajar en su tesis de posgrado en el proceso político chileno desde mediados de la década del 60 hasta principios del 70, en el traspaso entre lo que significó la acción del gobierno del presidente Frei y la llegada de la Unidad Popular con posterioridad. Él se dedicó a observar largamente, detenidamente el proceso político y finalmente lo pilla el golpe en Chile y Lechner, entre que no pudo salir del país y finalmente terminó quedándose, haciéndose parte del proceso de democratización y de la lucha democrática. Finalmente él deja las ciencias jurídicas y se dedica derechamente al trabajo de las ciencias sociales. Se doctora en Friburgo, en la Universidad de Friburgo, y se hace cargo de la implementación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD Chile, e implementa los primeros trabajos o los primeros acercamientos al problema del desarrollo humano en este periodo de democratización. Y Lechner parte de una reflexión fundamental, de naturaleza teórica, por supuesto. Él nos dice de que el proceso de democratización es un proceso de modernización a la vez. O sea, terminada la dictadura, comenzamos a vivir un proceso de modernización democrática, con todo lo que eso implica, en materia social, económica, política y también cultural, por supuesto, de todas maneras. Y nos dice que hay una dimensión de este proceso histórico que se está gestando que necesita una mirada y que necesita ser relevado. Y es la dimensión de la subjetividad en política. Es decir, la cotidianidad del sujeto, la posición del individuo en el espacio social, la perspectiva del individuo en el espacio social. Hasta ese momento la lectura era de carácter institucional y el proceso de democratización era de naturaleza institucional, buenamente, en primera instancia. Se trataba precisamente de democratizar institucionalmente al país, de fortalecer las instituciones civiles y de propiciar una retirada ordenada de los militares y de los espacios del autoritarismo que habían quedado de alguna manera anclados ahí. Pero esta mirada de la persona, esta mirada del sujeto,
esta perspectiva del individuo hacia el mundo había empezado a quedar rezagada de la reflexión y por tanto también de la construcción de políticas públicas. Y ahí, bueno, dicho sea de paso, Lechner nos trae a la implementación los preceptos básicos de la teoría de la interacción comunicativa de Jürgen Habermas. Entonces, a partir de eso nos hace enfrentar la brecha que se está generando entre los sistemas funcionales, ¿no es cierto?, y los mundos de la vida. Y en los mundos de la vida está inscrita la cuestión de la subjetividad. Y comienza a operar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y comienzan a generarse los informes de desarrollo humano y la aplicación del indicador de desarrollo humano en Chile en este contexto. Subjetividad, vida cotidiana. ¿Cómo mirar y cómo enfrentar la modernización democrática desde esa perspectiva? Esa es la gran pregunta que se hace o la gran problemática que se construye a partir de la mirada del desarrollo humano. Cómo los beneficios de la modernización democrática, cómo las consecuencias de la modernización democrática impactan decididamente y cómo se perciben desde el individuo en el espacio inmediato. ¿Qué sienten los individuos? ¿Qué piensan los individuos? ¿Cómo se relacionan los individuos? En la medida en que empieza a transitar el tiempo, en la medida en que se despliega el proceso democrático, nos enfrentamos a un país que tiene importantes capacidades a disposición y que se comienzan de alguna manera a visorar frutos de esas capacidades. Hay una perspectiva de crecimiento económico sostenido importante, hay capacidades institucionales y de capital social ya adquiridas, hay estabilidad, hay buenos indicadores macroeconómicos, hay un cierto sentido de normalización y hay en general una perspectiva de la marcha del país en términos funcionales y sistémicos deseada, ¿ah? Una perspectiva de éxito. Comienzan ahí a aparecer distintos motes, ¿no es cierto?, como los jaguares de Latinoamérica y otros conceptos, digamos. Pero finalmente, o en la medida en que transcurre el tiempo, sigue estando presente el problema de cómo esa perspectiva positiva es vista, es percibida y es vivida por los sujetos, por los actores, desde la cotidianidad, desde la subjetividad. Y ya el Programa de Naciones Unidas del año 98, el PNUD, empieza a advertir de que comienza a gestarse una percepción de malestar. Ya la promesa, este horizonte de futuro, comienza de alguna manera a manifestar una lejanía respecto de lo que la ciudadanía, la gente, el cotidiano, el ciudadano de a pie, las personas perciben en lo individual. Y se comienza a gestar, se comienza a advertir la gestación de un malestar difuso. ¿Ah? Un malestar que no tiene todavía, digamos, forma, que está muy interiorizado, es un malestar muy íntimo, ¿ah? Es una perspectiva en que se ve que efectivamente las personas individualmente se sienten con capacidades de progreso personal, de bienestar personal, se sienten con capacidades para mejorar sus condiciones de vida, sienten que tienen herramientas, pero algo les hace sentir también que no hay un sentido de satisfacción personal, individual, y se comienza a manifestar y a expresar un cierto sentido de infelicidad, ¿ah? Un sentimiento de infelicidad que es paradojal respecto de estas otras perspectivas positivas,
estos otros elementos positivos que están en escena. Eso el PNUD lo advierte y lo empieza a retratar desde el año 98 en adelante. Eso en términos generales. Lo destacable desde el 98 al 2010 más o menos es que los individuos coexisten, más bien habitan el proceso de modernización democrática o viven o experimentan el proceso de modernización democrática en esta paradoja. Yo quiero hacer énfasis en esto. Una paradoja que dice relación con obtener herramientas para el desarrollo individual, herramientas para la individuación, que es propio de los procesos de modernización. La individuación es propio de los procesos de modernización, ya lo habían vivido otras sociedades antes, después de la posguerra, en periodo de la posguerra, pero con un sentido de realización personal inacabado, con una brecha íntima relativa a la felicidad personal, individual, a la satisfacción personal, que está trunca, que de alguna manera no logra llenarse. ¿Por qué? Ya los informes de la década del 2000 empiezan a manifestar y a expresar el hecho de que lo que la modernización democrática no logra abordar es la dimensión de la sociabilidad de los chilenos, que no es lo mismo que las relaciones sociales. Los chilenos tienen relaciones sociales, se expresan, digamos, ocupan el espacio público con muchas ganas, es un periodo de consumo. Por ahí un ministro de Hacienda dijo que estábamos viviendo la fiesta del consumo. Y efectivamente, pues, hay espacios de relación en esa clave, en ese ámbito. Pero en el ámbito de las relaciones de sociabilidad hay un déficit. La gente no interactúa bien. Las personas tienen dificultades para encontrar satisfacción en lo colectivo. Y eso el PNUD lo trabaja, lo profundiza y lo deja de manifiesto en sus informes. Reitero, desde la década del 2000 en adelante. Ocurre que se da la tarea de generar una reflexión respecto de qué es esto que está pasando. Entonces, esta insatisfacción colectiva, estas brechas de sociabilidad, finalmente tienen que ver con un concepto que Lechner y otros autores también trabajan, es la idea del nosotros. El proceso de modernización democrática no logra finalmente construir una idea, un imaginario colectivo de nosotros. Está el yo individual. El chileno se individuó, se consiguió herramientas para eso, se emancipó en ese sentido, principalmente en perspectiva material, pero no logra acompañar ese ganancial con la construcción de procesos colectivos y con la construcción de un imaginario ligado al nosotros. Ese yo, pero con muchos otros yo alrededor, ese nosotros. Esa idea del nosotros es una idea que está de alguna manera ausente en el sentido de satisfacción en la sociedad chilena. Pero esa ausencia del nosotros sigue siendo aún difusa y no alcanza a tener una manifestación social y política más abierta. Aún continúa ese déficit del nosotros, ese déficit de la de sociabilidad y de colectivo en el marco de más de lo íntimo. Entonces el PNUD dice de que los chilenos, en la medida en que avanzan y en la medida en que adquieren condiciones de vida mejores, en la medida en que mejoran sus condiciones materiales y en la medida en que mejora su desarrollo humano,
porque así lo dicen los indicadores, retrocede en la construcción de espacios colectivos, retrocede en el sentido de lo público y finalmente su sociabilidad la extiende a un campo muy restringido. Y aparece ahí la imagen de lo cercano, la imagen de la familia, de los más cercanos y punto. Bien, me detengo en la idea de la desconfianza y la debilidad del nosotros. Ya me he expresado, digamos, latamente en eso y reiterar de que efectivamente es una línea, una perspectiva que comienza a emerger en la reflexión del desarrollo humano en Chile a partir del 2000 a la fecha. Pero retomar diciendo que esa debilidad en nosotros aún no se expresa en términos más públicos, no adquiere voz política, ni adquiere todavía cuerpo y forma, ¿ah? Figura. Por tanto, el malestar queda de alguna manera incrustado, queda anidado en la percepción íntima, en el mundo interno, por decirlo de alguna forma, del chileno, del individuo, del sujeto. No obstante, comienzan a hacerse presentes en el transcurso de la década del 2000 ya síntomas que hablan de que ese malestar está empezando a volcarse hacia afuera. El PNUD empieza a advertir de que los chilenos están de alguna manera volcando el malestar hacia expresiones de inquietud social, hacia expresiones o hacia espacios en donde se puede de alguna manera generar un debate o una controversia acerca de este sentido de insatisfacción o este sentido del malestar. ¿Y qué es lo que en la dinámica del malestar, qué es lo que gatilla que este malestar finalmente termine volcándose hacia afuera, saliendo de la intimidad y copando el espacio público? Es la brecha de desigualdad que no se achica en este proceso marco de la transición de modernización democrática postdictatorial. Si bien es cierto, la sociedad avanza en el per cápita, avanza en términos del desarrollo, medido desde el PIB, la distribución de la riqueza, por cierto, y las brechas de desigualdad no solo se mantienen, avanzan en estanco, sino que además comienzan a acentuarse en la década del 2000. Porque comienzan a advertirse síntomas de agotamiento, naturalmente, del modelo de desarrollo. Y el espacio económico se comienza también a contraer. Y en la medida en que se contrae, comienzan, ¿no es cierto?, a hacerse visibles por sobre la cuestión narcótica, digamos, del consumo y del acceso al crédito, que por lo demás ya vienen retiradas. O sea, hoy día ya definitivamente los chilenos no tienen acceso al crédito. Se comienzan a hacer visibles y se comienzan a agudizar estos sentidos de desigualdad, estas percepciones de desigualdad y estas brechas evidentes, objetivas de desigualdad, no solo de ingresos, sino que de desigualdad y de segregación en distintos espacios de la sociedad, incluso el espacio territorial, entre un grupo de chilenos y otra mayoría, digamos. Pues bien, en esa dinámica, el malestar comienza a ser gatillado hacia afuera. Ese es el mecanismo, ese es el dispositivo que hace que finalmente el malestar comience a irrumpir en el proceso, en la vida política y social. Y comienza entonces el malestar a adquirir forma, figura y nombre. Y en ese marco, el PNUD advierte de que el malestar está adquiriendo un sentido de villanización, ese es el concepto que emplean. Es decir, los chilenos comienzan a visualizar actores, figuras, agentes que de alguna manera representan
los causantes de ese malestar que se siente. Aparece la figura del empresario corrupto, comienza la caída ya estrepitosa, digamos, de los actores políticos en esa dinámica, ¿no es cierto? Y hoy día, si ustedes revisan las encuestas, los partidos políticos, los actores políticos ocupan el último lugar en la confiabilidad de los chilenos. Comienza entonces pues a adquirir cuerpo, forma, nombre, apellido, rostro, figura, el malestar. Y es ahí entonces en donde se ocurre este proceso de desafección entre la élite y la sociedad civil, en este irrumpir del malestar en el espacio público y en el mundo social. Hoy día hablamos con mucha propiedad y nos sentamos a hablar de la crisis como una crisis evidente de relación entre la élite dirigente y el grueso de la sociedad civil y el grueso de la ciudadanía. Nos parece connatural, ya se transforma casi en un lugar común, pero ese lugar común tiene una historia, y esta historia tiene una data, y esta data es de ya mediados de la década del 2000 en adelante. Ahí se produce el divorcio entre la élite, el mundo dirigencial y la sociedad civil, en este sentido del malestar. Y ya acercados, digamos, al año 2010, año 2011, finalmente el malestar adquiere no solo rostro, figura, cuerpo, sino que ya adquiere una expresión política. Y comienza, ¿no es cierto?, comienza a darse un proceso de movilización social, de movilización ciudadana de distintos actores que habían estado muy subsumidos y muy en silencio durante las décadas anteriores, hoy día movilizados, ocupando el espacio público y generando y demandando transformaciones. Ahora, ¿qué ocurre entre medio? El mundo político o los sistemas funcionales, vistos y confrontados a estas percepciones desde el mundo de la vida, comienzan a responder de manera bastante errática. Debemos recordar que la respuesta a estas inquietudes, a este malestar ya manifiestamente político, desde la academia y desde la institucionalidad política y desde la reflexión era de que estábamos viviendo un proceso natural de crisis de movilidad social. Es decir, la gente satisfecha demanda más satisfacción material. Entonces, al problema del endeudamiento de los universitarios, por ejemplo, le decimos que es un problema de acceso. Y no es un problema de acceso. La gente no lo percibía como tal, sino que se lo representaba como un problema de igualdad, como un problema de equidad, como un problema de percepción subjetiva, no de alcance de satisfactores materiales necesariamente. Y empezamos a dar respuestas de ese tipo, y decimos que este es un problema de acceso al crédito, un problema de acceso a otros bienes, un problema de crisis de movilidad social. O sea, respondiendo desde los sistemas funcionales a las percepciones de los mundos de vida en los códigos tradicionales a los que estábamos acostumbrados en la perspectiva del desarrollo, en la perspectiva de la modernización democrática que habíamos construido desde la década del 90, salida de la dictadura hasta la fecha. Vienen las movilizaciones de los pingüinos, vienen un primer gobierno de derecha y el primero después del término de la dictadura, e irrumpen en el espacio público movimientos sociales de nuevo cuño, actores que están hoy día acostumbrados, actores que comienzan a sostener una dinámica de red que no era habitual en la perspectiva de los movimientos sociales como tradicionalmente la veíamos. Comienzan a irrumpir las tecnologías en el marco de la construcción de los discursos. Los mensajes se difunden más rápido. Tenemos la emergencia de nuevas temáticas
como las del medio ambiente, como las del género, como las de la problemática de los jóvenes y otras más, que abren aún más el espectro de problematización de la relación de los ciudadanos con la política, y se comienzan a gestar en definitiva nuevas demandas. Entonces muta el malestar finalmente en sentido positivo, por supuesto, en demanda política y en demanda de cambios al sistema. El malestar adquiere forma, cuerpo, figura y acción en el espacio público y el espacio político. Desde la intimidad de mediados de los 90 a la manifestación plena, ya entrada la segunda década de este siglo, o terminando el año 2016, 2017, 2018. Y eso es lo que tenemos hoy día. ¿Qué pasa finalmente? La contracción aún más del espacio económico, la agudización de las condiciones materiales, un proceso de globalización que finalmente no fue la promesa, no se cumplió como promesa en cuanto tal. Una crisis económica sostenida desde el año 2007 por lo menos a la fecha. Los especialistas y los entendidos dicen de que vivimos en una crisis económica muy extendida, nunca vista. O sea, la normalidad es la crisis económica. La baja de los salarios y otros elementos materiales hacen que finalmente este malestar vaya clivando en una mayor demanda y una mayor presión en lo institucional, en lo político, en lo formal. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Pues bien, una demanda muy consistente y muy concreta de pasar a una fase de construcción de un Estado social de derecho. ¿Qué es lo que no se hizo o qué es lo que se frustró en cierta medida en este proceso de modernización democrática de los 90 a la fecha? Entonces estamos viviendo el eco de esa situación. Y ese eco se expresa en esta idea, en este deseo generalizado, muy amplio por supuesto, pero con un denominador común, que es la construcción de un Estado social de derecho. ¿Y en qué se expresa la construcción de ese Estado social de derecho finalmente? En la demanda amplia y mayoritaria, 8 de cada 10 chilenos lo prefiere así, una nueva constitución. Es decir, del malestar interno, en el marco de 20 y algo más de años, hemos pasado derechamente, activamente, a la demanda de una transformación estructural. Por tanto, y con esto quiero terminar, no estamos enfrentados a una mera crisis, no estamos enfrentados a un estallido. Este estallido tiene un antecedente histórico, lo hemos relatado. Este estallido tiene una fuerza telúrica que viene desde el mundo de la subjetividad, irrumpiendo hacia la formalidad y presionando a los sistemas funcionales, y tiene una perspectiva de futuro muy concreta, que es la construcción de un nuevo orden social, de nuevas relaciones sociales. Entonces, desde la reclusión que de alguna manera tenían los individuos que no se sentían felices en un determinado periodo de la historia, pasamos finalmente a que esa energía termina actuando y termina gatillando procesos mucho más complejos. Yo creo que las instituciones, los medios de comunicación, la opinión pública, los tomadores de decisión, los líderes tienen una deuda hoy día, que es darle nombre consistente a este fenómeno de crisis y de estallido que estamos experimentando. Ya no podemos en esta coyuntura seguir nombrando este hecho de manera errática. Hay antecedentes históricos y hay densidad histórica suficiente para darle sentido y perspectiva. Y para terminar, yo me quiero referir un poco, digamos, a lo que nosotros como masones, o cómo nos situamos como masones en estas coordenadas.
Yo no quiero decir que nuestra brecha sea aún más grande o nuestra deuda sea aún más grande. No. Sí quiero decir que nuestros principios rectores, libertad, igualdad y fraternidad, no deben resustanciarse. Tenemos que no solo evocarlos para hablar casi encíclicamente o hacer un llamado encíclico a la convivencia y a la paz social. No. Yo creo que necesariamente debemos hacer una reflexión muy sustantiva para proyectar al futuro estos principios rectores. Entonces, el desafío no es llamar a los actores y perdónenme la opinión personal, digamos, me siento en la libertad de hacerlo. No es llamar a los actores a concurrir con buenos oficios a construir la paz social. Yo creo que nuestro primer deber es proyectar nuestros principios al futuro, es decir, preguntarnos consistentemente cuál es la fraternidad del futuro y cómo la vamos a entender para la segunda mitad del siglo XXI. ¿Cuál es la igualdad para la segunda mitad del siglo XXI? ¿Y cuál es la libertad para la segunda mitad del siglo XXI? Entendiendo que no hay solo un problema institucional que se resuelva institucionalmente, sino que hay un irrumpir de una subjetividad que partió desde lo más íntimo hasta una demanda muy consistente de naturaleza estructural. Esta crisis o esta demanda por el Estado social de derecho y una nueva constitución, esa es la forma correcta, el hecho concreto, el signo de cambio, ¿no es cierto?, y de traspaso de la modernización democrática inaugurada en los 90 hacia el futuro. No solo su agotamiento como proceso, sino que efectivamente su proyección al futuro.